Queremos determinar el producto de 547 y 362. Para el primer paso, escribimos el producto verticalmente como 547 veces 362. Usaremos un algoritmo tradicional para determinar el producto. Para el primer paso determinamos el producto de 547 y 2. Comenzamos multiplicando los dígitos en el valor posicional. 2 por 7 es igual a 14. Registramos los 4 en el valor posicional de las unidades, realizamos un intercambio y registramos el valor posicional de las decenas. Luego multiplicamos el 2 y el 4. 2 por 4 es igual a 8. Y luego sumamos el 1, lo que nos da 9. Registramos los 9 en el valor posicional de las decenas. Luego multiplicamos el 2 y el 5, que es igual a 10. Registramos el 10 colocando un 0 en los cientos, valor posicional, y 1 en el valor posicional de miles. Esta primera fila indica que 547 veces 2 es 1094. Para el siguiente paso determinamos el producto de 547 y 6, pero el 6 está en el valor posicional de las decenas, lo que significa que realmente está multiplicando por 60. Y, por lo tanto, registramos un 0 en el valor posicional de las unidades antes de multiplicar. Ahora, multiplicando por 6. 6 por 7 es 42. Registramos los 2 en el valor posicional de las decenas. Realizar un intercambio con los 4. Luego tenemos 6 por 4, que es 24 más 4 es 28. Nosotros registre un valor de 8 en los cientos, realice un intercambio con los 2. Y luego tenemos 6 veces 5, que es 30 más 2 iguales 32. Para el 32 registramos los 2 y miles y los 3 en los 10.000. Esta fila indica que 547 por 60 es 30.820. Y finalmente determinamos el producto 547 y 3, pero este 3 está en el valor posicional de cientos, lo que significa que realmente está multiplicando por 300. Y, por lo tanto, colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades, y un 0 en el valor posicional de las centenas. Y ahora multiplicamos por 3. 3 veces 7 es 21. Registramos un 1 en el valor posicional de cientos, realizamos un intercambio con el 2. 3 veces 4 es 12 más 2 es 14. Registramos el valor posicional de 4 los miles, realizar un intercambio con el 1. Y finalmente, tenemos 3 por 5, que es 15 más 1 igual a 16. Para el 16, el 6 en el lugar de los 10.000 valor y el 1 en el valor posicional de 100.000. Esta última fila indica que 547 veces 300 es 164.100. Ahora agregamos. Comenzando en el valor posicional, nosotros, tener 4. En el valor posicional de decenas tenemos 9 más 2, que es 11. Registre el 1, realice un intercambio. En los cientos tenemos 1 más 8 más 1, que es 10. Grabar el 0, realiza e intercambia. En los miles, tenemos 1 más 2 más 4, que es 8. En el valor posicional de 10.000 tenemos 3 más 6, que es 9. Y tenemos un 1 en el valor posicional de las milésimas. El producto es 198.014. Espero que hayas encontrado esto útil.